Muy buenas, bienvenidos de nuevo un día más a This is Basketball. ¿Y qué traemos en esta ocasión? El maravilloso mundo de las mecánicas de tiro, el maravilloso mundo de las técnicas de tiro. Básicamente lo que he hecho ha sido coger una serie de clips relacionados con jugadores élite, jugadores potentes de la NBA, con sus diferentes mecánicas de tiro. Vamos a ver mecánicas desastrosas, mecánicas preciosas, mecánicas que están ahí en un punto intermedio que te causan como una especie de dolor-placer cuando los ves, o incluso mecánicas que aparentemente son horrendas pero han dado buenos resultados a nivel de porcentajes, o a la inversa. Hay como una especie de popurrí. Le acabo de pegar una leche al micro y una vez condensado este vídeo vamos a reaccionar a él. Entonces, nada, mi gente, hoy toca un buen día, hoy toca un día de echarnos unas risas con el básquet, hoy toca un día de disfrutar del básquet y de hacer un contenido así un poco más coña, pero que va a estar guay, va a estar guay. Por lo tanto, vamos al lío, bienvenidos de nuevo un día más a This is Basketball, comenzamos. Muy bien, pues estamos ready, entonces vamos con nuestras queridas reacciones de tiro, ¿ok? Espero no pegarle una leche al micro o algo así. Vamos a empezar con Matt Bonner, ¿ok? Vamos a empezar con Matt Bonner, tremendo tirador, con una técnica de tiro muy curiosa. O sea, poner el balón aquí, o sea, es que es como así. Muy difícil de emular, muy difícil de emular. Pero bueno, el tío era muy bueno, entonces esta es una de esas técnicas de tiro que causaría dolor-placer, podemos decir. Kevin Morton. ¿Dónde pone el balón? O sea, lo pone como aquí y hace una extensión de brazo muy larga, muy prolongada. Es que fuerte, es que menuda extensión que hace. Bueno, viene Joakim Noah. Mandarinas o cucharitas Noah. Así tiraba yo de pequeño, sinceramente. Yo tiraba como así, de pequeño. Muchos de nosotros yo creo que tirábamos así. Y os he puesto este clip porque es Noah metiendo un triple. Noah no ha metido un triple en toda su carrera en la NBA. Y esto es... Pobrecillo, de verdad. Es pobrecillo. Wow, es que da pena, O sea... Da penilla el pobre. Que por cierto, es que no tiene malos porcentajes de tiros libres, Noah tiene un 75% de tiros libres a lo largo de su carrera. Lo que no sé es cómo lo ha conseguido con esa mecánica, pero un 75% de tiros libres. Por lo tanto, oye, ni tan mal. Hay pivots que lo han hecho mucho peor en ese apartado. Pobrecillo. Bueno, y viene Bill Cartwright. Es que ¿eso qué es, colega? ¿Eso qué es? Es como... Es que ¿eso qué es? ¿En serio? ¿En serio? ¿Eso qué es? 77% de tiros libres en su carrera. Conejito Marion, ¿ok? Conejito Sean Marion. Es que es como si fuera... Es como si fuera un conejito que dice... ¡Uy! Y luego la colocación de las muñecas es muy curioso porque hace el arco así que es bastante estético. Tiene su funcionalidad, pero es bastante estético. Lo haces y da la sensación de que no es necesario. O sea, es como... es como cuando el balón ya está aquí, es como... Vale, ya hago así. Qué bueno. Ah, bueno, y este es Kelly Olynyk imitándole... Qué cachondo. Pero oye, buen tirador, Sean Marion. Sean Marion, no un mal tirador, al menos 33% de 3, 81% porcentaje de tiros libres en toda su carrera, por lo tanto no está mal. Es que esto es un poco como lo de Cartwright, Bill Cartwright, pero casi que peor. O sea, es que es como... cuando yo vi este tiro es como... Pero ¿cómo tienes los huevos? ¿Cómo tienes los huevos de después de haber hecho esa técnica que es como así? ¿Cómo luego te quedas así como súper estético? Que hace como... Pero ¿cómo tienes los santos bemoles de hacer eso, tío? Ahórratelo, de verdad, ahórratelo. Bueno, viene nuestro Shaq, que todos lo conocemos. Tira con una mano...
Salvo hasta el último segundo que se apoye con la yema de un dedito. Con la yema de un dedito, pero es que tira con un brazo. Cole Aldrich, ok. No tiene malos porcentajes de tiro, pero es que esto qué es, tío. Pero, o sea, es que esto qué es, tío. ¿Esto qué es? Así haces tríceps, tío. Pero no sé, no, es muy fuerte. Y luego, no sé si os acordaréis, pero este tío tenía un juego de pies muy bueno. Muy bueno, o sea, paso por Clippers, New York. Vale, un tío, ya sabemos el alcance que tuvo y demás. Pero buen juego de pies, buen juego en el poste. Muy buen juego en el poste. Bueno, se viene Rick Barry. Si antes he dicho Cucharitas Noah, esto para los que no conocéis a Rick Barry. Qué fuerte. Y casi 90% de tiros libres en toda su carrera. Claro, aquí el tío estaba diciendo, aquí en este último clip, sí, tío, lo he vuelto a hacer. Lo he vuelto a hacer. Se viene Chris Dudley. Madre mía. Madre mía. Este se va a parecer mucho a lo que hizo otro jugador en el futuro. ¿Recordáis ese pelotazo que le lanzó Shaquille O'Neal? Qué dolor. Loncito. Un poco lo Kevin Martin, un poco. Pero con una extensión de brazos diferentes. Ya sabemos que ya cambió la mecánica de tiro. Esta es la antigua, pero es que es... Mira qué arco. Es que yo no sé cómo mantenía la dirección. ¡Ah! Oye, que se nos ha pasado... Producto nacional, producto FIBA y producto nacional, ¿ok? El bueno de Roger Grimau. ¿Habéis visto eso? ¿No? Es como una especie de Kevin Martin. Super extensión. Y se parece mucho a uno que viene ahora. Tiene similitudes con otro jugador que viene ahora. Leandrinho Barbosa. También tirando como desde muy lejos, así. Pero buenos tiradores. Mr. Joe Ingles. La bola aquí encima. Sí, un poco Cole Aldrich, pero menos exagerado. Tyler Herro. Aquí me quería detener un poco. Tyler Herro. Un sniper del carajo. Qué bonito. O sea, a mí no es que estéticamente la mecánica de tiro de Tyler Herro me parece la más bonita. En el arco que hace... Me recuerda un poco a la de Doncic, sobre todo en esta imagen. Me recuerda un poquito a la de Doncic. No me parece estéticamente la más bonita, pero me parece muy bien hecha. ¿Sabéis? O sea, no es lo mismo que sea muy bonita que sea muy bien hecha. Esta me parece que está muy bien hecha. Y Clay... Clay, ahora estamos pasando a las bonitas, a un tramo de técnicas bonitas. Lo de Clay es que es una maravilla. Es que está tan bien hecha. Ya sé que no se me ve muy bien, pero es que está tan bien hecha. Los pies, el tiempo. O sea, lo que tarda en lanzar, el perfecto ángulo recto que marca. Pero lo que decíamos, eso va mucho en la fisionomía de cada uno. No todo el mundo es capaz de hacerlo. Porque igual estaría poniendo su cuerpo en una posición muy incómoda. Brutal, Clay. Una de mis favoritas con diferencia. Brutal. Ray. Aquí esto recordemos que va todo muy en gustos. O sea, estaba muy en gustos. Este comentario que voy a hacer ahora mismo va muy en gustos. O sea, amo a Ray Allen y me parece brutal. Y esto va muy en gustos. Hay gente que le gustará más una técnica de tiro, otra que le gustará menos. A mí me parece un poco como la de Tyler Herro. Está perfectamente hecha, pero estéticamente, como cánones de belleza, tipo el David griego y demás. La de Clay, para mí es brutal. Pero, ojo, la de Ray Allen está muy cerquita, muy cerquita. Una bestia. Y este fue el partido en el que se marcó, en el que superó a Reggie Miller. ¿Os acordáis? Como máximo triplista. Peja Stojakovic. No lo podéis ver, pero se me acaba de poner el pelo de gallina. Peja Pelo Stojakovic. Mirad qué preciosidad. Armado, posición del cuerpo, soltado, ángulo recto.
Lo dicho, que no se pueden comparar churras con meninas. O sea, un tirador puede ser muy bueno sin que la técnica de tiro sea estéticamente preciosa o como a nivel fisionómico perfectamente ejecutada. Por supuesto, ya hemos visto el caso de Rick Barry con los tiros libres, el caso de Shawn Marion, que no tiene malos porcentajes. Pero es que cuando ves un caso como el de Petja o el de Clay, es que encima está perfectamente hecho. Mirad qué preciosidad. Es que es perfecto para jugar al 2K, vamos, esa mecánica. Buenísima. Bueno, viene Michael. ¿Qué decir de Michael? La he metido, es que es preciosa. A mí la mecánica de tiro de Michael Jordan me parece preciosa. Ya sabemos que no es el mejor en porcentajes. De hecho, tiene 32,7 en tiros de 3. 83,5 en tiros libres. No es el mejor en porcentajes. Pero es que es precioso. Mira, con Clyde Drexler, cuando le humilló. No cuando le humilló, cuando dijo, aquí está mi... Que hay alguna duda, algún debate de quién puede ser mejor, lo que sea, sí. Mira, qué bonito. Aquí en ese partido se enfrentó contra Kobe. Kevin Love. Mira, Kevin Love no será la hiper máxima estrella del mundo, pese a que tuvo unos años de dominancia brutales y que se siga manteniendo en una franquicia como Cleveland, que eso es lo que le resta en notoriedad, pero... Mirad qué mecánica de tiro, tío. Mirad qué mecánica de tiro. Es que es perfecta. Es que es perfecta. Es perfecta. De los que hemos visto... Bueno, todavía no me voy a pronunciar, todavía. Qué preciosidad. Aquí viene Metralleta Korver. En este partido que metió como 5 triples seguidos o 4 triples seguidos. Mira qué enfermo. El pelo de punta. ¿Habéis visto desde dónde ha venido el pavo, no? Para recibir. Estaba tan enchufado que dice, dádmelo todo. Dádmelo todo. Que me lo enchufo todo. Aaron Baines. Dolor-placer. O sea, definición perfecta de lo que es dolor-placer en estos términos para mí. De lo que significa dolor-placer. Es como, Jack. Otro conejito tipo... Bueno, otro conejito tipo Shawn Marion. Y esto del step back por parte de Aaron Baines es que me parece brutal. Me parece buenísimo, pero y ole él. O sea, cómo ha mejorado en el triple a lo largo de los años. La adaptación al baloncesto moderno, un crack, Aaron Baines, un crack. Adaptarse o morir. Y mi gente, he dejado para el final la joya de la corona. ¿Ok? Algunos de vosotros lo conoceréis, otros no, pero he dejado para el final la joya de la corona. Es que es como si algo se me muriese por dentro, algo se me ha roto por dentro. Y mirar a Iverson, qué sinvergüenza. That's travel. Y el banquillo cómo ha reaccionado, ¿eh? O sea... Qué personaje. Es que eso que es, mirad el banquillo, por favor. ¿Esto qué es, tío? Es que este tipo como Chris Dudley es uno de esos jugadores que provocan constantemente el que se repitan los tiros libres. Porque claro, ahora porque es una técnica y no tiene jugadores a su alrededor, pero son de estos perfiles de jugadores que como tiran en 3 tiempos... Los jugadores entran al rebote y se tiene que repetir el tiro libre constantemente. Y de hecho había un clip muy famoso, os lo dejaré ahora mientras estoy hablando, en el que se lo hace a Kirilenko en 2 ocasiones en 2 equipos diferentes. Primero, Kirilenko jugando en Utah hace pa y entonces tienen que volver a repetir el tiro libre. Y Kirilenko en Brooklyn Nets y este personaje pero jugando para Toronto, no para Houston, pa. Y repetición del tiro libre. Y Kirilenko es que debía estar pensando, pero este déjà vu, tío, ¿qué es este déjà vu?
Entonces nada, mi gente, espero que hayáis disfrutado de este vídeo, de esta recopilación. Lo dicho, ha habido técnicas de tiro preciosas, ha habido otras horribles. Así, lo que se me viene un poco a la cabeza preguntaros, ¿cuál es vuestra técnica de tiro favorita de las mostradas? ¿O cuáles son vuestras favoritas? ¿Cuál es la que os parece más deleznable? Rápidamente, un podio, la técnica de tiro que más me ha gustado por un cúmulo de cosas, o sea, tanto a nivel estético, a nivel fisionómico y a nivel acierto, o sea, por cifras de estos jugadores y lo que han logrado y demás, yo me quedo con la de Petja. Esta es mi favorita y seguirían a la cola tanto la de Clay como la de Kevin Love, pondría ambas como medalla de plata. Y por la cola, dejadme un segundo que piense, porque están Chris Dudley, Bill Cartwright y Chuck Hayes. Y si hacemos un cómputo de todo, yo creo que por la espectacularidad de lo fea que es, es la de Chuck Hayes. Chuck Hayes tiene mejores porcentajes que Chris Dudley. Nos acordaremos siempre de Chris Dudley por el lanzamiento a Shaquille O'Neal y demás. Pero sí, la de Chuck Hayes me parece la más horrible, con diferencia. Entonces, pues así se queda el podio. Petja por una parte, Chuck Hayes por otro. Entonces nada, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado la inauguración de This is Basketball, ¿ok? Y nada, habrá parte 2. 100%, habrá parte 2 y seguiremos trayendo cositas. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos veremos de nuevo en un vídeo de This is Basketball. Adiós.